o sea, mi duda era si, por ejemplo, a lo que menciona, el paciente con VIH ha muerto por una infección fúngica, Sí. pero este paciente con coronavirus, o sea, los han comparado y eran parecidos, pero al hacer lo que vendría a ser con los reactivos de los colorcitos, Ujú. es donde nos muestran, recién ahí podremos ver diferencias. Bueno, ¿es así o me estoy yendo por otro lado? Estás en lo correcto, como te digo, todos estos hallazgos de la tinción con hematoxilina, eosina, son inespecíficos. Y dice el artículo que son inespecíficos, pero se aclaran con el uso de marcadores de un grado mayor, de un examen de grado mayor. ¿Algún otro comentario? Doctora, una pregunta. ¿Sí? El virus prácticamente, fuera del tema del paciente de 72 años, el virus en los niños, ¿hay casos ya? Porque escucho casos que sí hay, otros no, porque sus defensas son buenas y por eso el virus no le ataca rápidamente a los niños, en sí a las personas con defensas bajas. En Y eso, realidad doctora. es un virus que afecta principalmente a las personas mayores. Ya, Mm, adultos mayores. ¿Cómo te explico? La especificidad de este virus es muy rara. ¿Por qué? Porque en primer lugar afecta a personas con sangre de tipo A. Mm, ¿Qué tipo de sangre tenemos aquí en Bolivia? oh. La mayoría de las personas somos Ujú. ORH Positivo. positivo. ¿Dónde hay mayor número de personas con sangre de tipo A? En los otros continentes, aquí no, Específicamente en el Asia. en La el Asia. población. La población a la que afecta el virus principalmente es a personas mayores. La Mm, población en Latinoamérica, ¿qué tipo de población es? Es una población joven. ujú, ¿Cómo es la población en Europa? Mayorcito. ujú. Son mayores. Entonces, esta especificidad nos hace pensar que no es un virus que simplemente ha ido mutando, sino que ha sido creado específicamente para cumplir sus funciones, tal vez por la guerra biológica, pero no podemos decir nada, pero se está convirtiendo en una pandemia. Pero en este momento, ¿qué continentes son los que se están defendiendo mejor? Mm, América. ¿Defendiendo? América, América. O Estados Unidos y Europa, junto con No, Europa. Europa ahorita es uno de los más afectados. sí, Europa sí. China. No, esos son los más No. China ya está. afectados. Ya está saliendo de su pico Doctora, ¿es cierto que hay una Sudamérica. posibilidad de que el virus afecte más a varones que a mujeres? No he Mm, leído acerca de este aspecto. Yo les estoy mencionando acerca de los aspectos que he leído y les puedo comentar. Pero la especificidad de este virus, nos hace entender que es específico para ciertos continentes. Europa, la población es mayor. Inclusive sí. al que tiene un bebé se le paga por que tiene un bebé. Entonces, El por eso recién afecta. nacido, doctora, también eso puede afectar el virus. ¿Cómo? A los bebés, los Los que la mamá bebés tiene. tienen, como mencionó su compañera, no tienen una afinidad con el virus. Ya. Pueden ser infectados, pero no desarrollar la enfermedad. Ya. sería como portadores asintomáticos. Mm, Pero el contagio se da sí o sí cuando se manifiestan los síntomas. Por eso les digo, lean bien el protocolo de manejo del coronavirus que se les ha pasado en anteriores semanas y busquen información acerca de esto. Como ven, ya se han empezado a difundir artículos científicos como este que les estoy mandando. Y en la plataforma hoy les voy a subir otro para que puedan resumirlo y comentar. ya, doctora. ¿Ya? Bueno.
pasaremos a lo que es la exposición. Ya. Comparta la pantalla, el grupo. Yo voy. Doctora, ¿le puede descompartir su pantalla Sí, para sí, que lo podamos compartir nosotros? exactamente. Ya está. Todos lo ven en la pantalla y ya está colocado. Sí, todos lo vemos. Yo Sí, creo. sí. ¿Comenzamos, doctora? Sí, comience. Ya. Muy buenos días, compañeros, doctora. En esta oportunidad vamos a exponer mediante esta aplicación que es el SOM sobre la tuberculosis. Bueno, vamos a encontrar una definición según la OMS. La Organización Mundial de la Salud define que la tuberculosis es una enfermedad infecciosa que suele afectar a los pulmones y es causada por una bacteria, el Mycobacterium tuberculosis. Se transmite de persona a persona a través de las gotículas generadas por el aparato respiratorio en pacientes con esta enfermedad tuberculosis activa. Siguiente, por favor. Bueno, hablando epidemiológicamente a nivel mundial, esto igual según la OMS, dice que la tuberculosis es una de las 10 causas principales de muerte en el mundo. En el 2018, enfermaron 10 millones de personas, de las cuales 1.5 millones fallecieron por esta enfermedad. Entre las cifras de 10 millones están 251,000 personas que tenían VIH-Sida. Actualmente, el índice de... Atrás, por favor. Actualmente, el índice de reducción de esa enfermedad es del 2% de total a nivel mundial. ¿Eso qué quiere decir? Que ahorita, según la OMS, se ha propuesto una meta de erradicar la tuberculosis, pero para erradicar se tendría que reducir a un 6 o 5% de total de los años de pacientes con tuberculosis. Siguiente. A nivel regional, como pueden ver en el mapa, la región de Latinoamérica y Norteamérica, se puede observar que, esto según la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, alertó que 4 millones de personas viven con tuberculosis en esta región y que 24,000 fallecieron por esta causa en el 2017. Además, estimó que 282,000 son casos nuevos y que del 100% de personas con tuberculosis, un 11% son personas con VIH-Sida. Siguiente, por favor. Bueno, en este cuadro vamos a observar los 10 países con más casos de tuberculosis. Esto según la Organización Panamericana de Salud. Vamos a tener como primer lugar a Brasil, que está con 91,000 casos confirmados. En Perú tienen 37,000. México tiene 28,000. Haití 20,000. Colombia tiene 16,000. Venezuela 13,000. Argentina 12,000. Bolivia 12,000 igual. Bolivia se encuentra en el puesto 10, en el puesto 8 según esta tabla que es de la OPS, pero en esta tabla ha habido una falla según el Ministerio de Salud de Bolivia, ya que en Bolivia no hay 12,000 casos de tuberculosis. Actualmente hay menos o 8,000 casos. Después le sigue Estados Unidos con 10,000, Ecuador con 7,200 y el resto de la región con 35,800. Siguiente, por favor.
Bueno, estos datos han sido recabados del Ministerio de Salud en el 2018. En esta tabla vamos a observar, eh, según con ese colorcito en círculos, vamos a ver los departamentos con más casos. En el primer lugar se encuentra el departamento de Santa Cruz, que está con 3.240 casos, que sería el 42% del total de los pacientes con tuberculosis, que sería más, casi en la mitad de los pacientes del total que se encuentran en Bolivia. Después le sigue La Paz, que está con 1.789 casos, que sería un 23%. Luego le sigue Cochabamba con un 15%, que serían 1.154 casos confirmados. Siguiente. Va a continuar, va a continuar mi compañero. Ya, para continuar y saber las características, tenemos que saber más o menos cuál es su estructura de lo que es la tuberculosis. En lo que es la tinción de Gram, se le considera como un bacilo gram positivo, pero por su tamaño de esta bacteria, que es de 1 micra a 10 micras aproximadamente, no agarra lo que es la tinción, por lo que se le hace una tinción de acid fast, o más conocido como Cyan-Nielsen, que va a dar la característica de lo que es, como se ve en el gráfico, es una tinción medio roja, violácea más o menos, que es un ácido, se ve lo que es el ácido alcohol resistente. También se le hace la tinción con carbofulcina, que se tiñe en color rojo. Otro también puede crecer en lo que es en el agar Lowenstein-Janssen. Otro, a su foco de factor de virulencia es Serpent Cord Factor. Ahora sus características específicas de lo que es la bacteria de la tuberculosis, vamos a ver que es ácido alcohol resistente, porque en su membrana, su pared, mejor dicho, presenta lo que es el ácido micólico, que le da el prefijo de mico a Mycobacterium tuberculosis. Otro muestra de lo que es aerobio obligado estricto, que necesita estar en contacto con lo que es el aire. Entonces va a atacar órganos o tejidos que están en contacto constante con lo que es el oxígeno. Y no van a esporular, no van a producir toxinas que tienden a liberarse y diseminarse en busca de lo que es el oxígeno. Ahora su temperatura de desarrollo es lo que es entre 35 y 37 y es un hábito óptimo en lo que es el pulmón específicamente. Ahora, de lo que es dentro de la tuberculosis, no solo lo que es el Mycobacterium va a producir la enfermedad, también va a producir, hay otras bacterias como el Mycobacterium bovis, el Mycobacterium africanus, el Mycobacterium microti, el Mycobacterium caneti, Mycobacterium pinnipedi, el monkey. Más que todos, por ejemplo, el bodis es por la leche de la vaca. Ahora, dentro de lo que es su clasificación, podemos decirlo así, es que Karen Stiblo ha dado una definición, más o menos para diferenciarlo en lo que es la tuberculosis primaria y la postprimaria, y que decía que cuando la infección por Mycobacterium se desarrolla de una persona que nunca ha estado en contacto y, o sea, tiene una infección por primera vez, se le llama la tuberculosis primaria. Ahora, si la enfermedad se ha desarrollado en una persona previamente infectada por la tuberculosis, entonces se le va a llamar una tuberculosis primaria o postprimaria. Ahora, dentro de la infección, dice que se estima que la mitad de los sujetos pueden estar expuestos en una población donde hay infectados con tuberculosis, donde dice que de cada 100 personas que están, hay lo que son 27 infectados, puede haber 3 personas que pueden estar con tuberculosis toda su vida, pero no manifestarla. Y otras, dentro de todo, digamos, una población de 100 personas, digamos, 70 personas no pueden ser infectados. Ahora, el inicio de prevalencia que va a tener esta enfermedad va a ser más que todo en
niños o personas que tienen, están coinfectados por VIH y personas inmunodeprimidas. Ahora, la transmisión, porque se va a dar, más que todo se da en ambientes cerrados, donde no hay buena ventilación. Entonces, una persona que está con la enfermedad, está con tuberculosis, va a empezar a contagiar, por ejemplo, por toser, hablar, estornudar, y unas risas intensas o cantando. Más que todo se va esto a que la persona va a expulsarlo porque son, como les había dicho, su tamaño es pequeño. Entonces, al estornudar, por ejemplo, va su radio máximo que puede llegar a infectar a los demás es de 1,8 metros en un estornudo, pero estas partículas pueden estar en el aire por mucho tiempo. Ahora, las posibilidades de respuestas frente al contacto y a la infección, cuando la bacteria va a ingresar al organismo. Una puede ser de que la eliminación puede ser la eliminación inmediata del organismo, debido a que a su tamaño precisamente de este virus, de esta bacteria. Entonces, ¿qué va a hacer? Que va a estar atrapado en lo que es la mucosa mediante los cilios y de las células. Entonces va a ir botándolo eh, las bacterias precisamente. Ahora, si logra ingresar, pasar la barrera mucosa y entrar a lo que es las células, a los alvéolos pulmonares específicamente, va a producir lo que es la tuberculosis primaria y si ha logrado combatir exitosamente la respuesta frente a estas bacterias, pero hay una reactivación, ya sería la que es la tuberculosis postprimaria o secundaria. Ahora, una vez que ha ingresado, para que ingrese la bacteria a los macrófagos, más específicamente a los macrófagos, estas bacterias van a segregar varios componentes, tienen varios mecanismos para ser fagocitados. ¿Qué quiere decir? Que los micobacterios y tuberculosis por cuenta propia hacen que se les fagocite. O sea, van con el propósito de ser fagocitados con los macrófagos. Porque, por ejemplo, tiene de lo que es las bacterias mediante sus receptores de los PAMPs y los DAMPs, van a ser sus receptores que los induce también a la fagocitosis. Ahora, según lo que es una revista de lo que es el Xavier, igual he sacado que también estas bacterias van a liberar igual lo que son los LAMP, los 19KDA, lo que es un péptido que igual va a inducir a lo que es la fagocitosis. Ahora, dentro de todo esto, también lo que es el macrófago va a tener lo que son los receptores, los varios receptores igual para fagocitarlo, para reconocerlo a lo que son las bacterias. Por ejemplo, tenemos lo que es los receptores de hierro, los receptores de complejo como CR1, también hay el CR2, el CR3 hasta el CR4. Esto se ve más que todo en lo que es en el libro de Rojas, en la parte de respuesta inmunitaria de la tuberculosis. También los receptores de los cañones, del K-Wenger, los receptores igual para la proteína surfactante. Entonces todo esto va a ser, hay tantos mecanismos para que la bacteria se haga fagocitar y también para que el macrófago fagocite también a lo que es la bacteria. O sea, es una respuesta recíproca e intencionada. Ahora, el macrófago para destruirlo necesita crear lo que es el fagolisosoma. Para que se produzca esto, necesita lo que es las bacterias se unirse y crear lo que es el fagón para que venga posteriormente el lisosoma y se los digiera. Pero lo que va a hacer la bacteria va a formar lo que es el bloqueo de la formación del fagolisosoma mediante uno es la inhibición de los canales de calcio, otros va a secretar el péptido, el 6K-DAM, que en inglés se llama lo que es el Erling secret
antigen target, o más conocido como SAT6. Igual es un péptido. Igual que mediante esta secreción de este péptido, no va a permitir la unión del fagolisosoma. Ya, Entonces, nos apresuramos, Carl, porque tenemos 7 minutos más. entonces la bacteria va a formar poros, va a haber igual la falta de pH ácido. Entonces, ahora, la bacteria va a empezar a un crecimiento exponencial logarítmica. Por cada ciclo de división va a ser 24 horas. Entonces, una vez que lo va a ir se va a apoderar de todos los nutrientes citoplasmáticos de la célula, va a inducir lo que es el macrófago a una fagocitosis, no, una necrosis, va a destruirse la célula, entonces se va a liberar estas bacterias y van a invadir a otros macrófagos. En este gráfico vemos aquí en los pequeños puntitos en el A, donde están las bacterias, va a ser fagocitadas. Las bacterias van a crecer, van a dividirse exponencialmente, van a invadir a otros nuevos macrófagos. Ahora, estos van a liberar sustancias antes de morir, lo que van a llamar a lo que es los linfocitos T, y van a empezar igual a rodearlo. O sea, van a crecer exponencialmente, donde los linfocitos, los macrófagos, incluso los neutrófilos, no van a ser capaces de contenerlo, o sea, no de eliminarlo por sí solos, entonces van a empezar a contenerlo. En esta forma se van a formar lo que son las granulaciones, y después, si es capaz de contenerlo, se van a formar las necrosis gaseosa en forma de queso. Pero tiende muchas veces estas bacterias a romper estos gránulos y a liberar la enfermedad. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que es los focos de Gaume, donde aquí están las granulaciones, donde el foco de Gaume solo es en pequeños gránulos, mientras que el complejo de Gaume, mejor dicho, van a invadir a lo que es los linfocitos, los ganglios, mejor dicho. Entonces va a acompañarse por neumonitis, linfangitis y adenitis. Ahora, esos son con necrosis, pero ahora, ¿qué pasa si los ganglios esta vez se calcifican? Se le va a llamar como un complejo de Rank. Ya, aquí, por ejemplo, vemos en un foco de Gaume que ya está necrosado, pero está contenido en gránulos. Pero en esta otra imagen vemos que hay reactivación. Cuando se reactivan, muchas veces tiende a irse a la parte de arriba, a los ápices. Pero estos gránulos, cuando están necrosados, tienden a liquenificarse y desaparecer, hasta ser eliminados, y dejan huecos, cavitaciones. Las etapas van a ser en la etapa inicial una acción de los macrófagos, simbiosis del crecimiento, va a haber un control inmunitario y la liquenificación, donde las bacilos van a hidrolizar lo que es el calcio. Ahora, dentro de las tuberculosis extrapulmonares van a invadir a lo que es el cerebro, produciendo una meningitis, en riñón una insuficiencia suprarrenal, en el hígado, tuberculosis hepática, en los huesos pueden producir lo que es la osteomielitis. Ahora, la enfermedad de Pott se hace referencia a la invasión a la columna vertebral. En el aparato digestivo va a ser la tuberculosis gastrointestinal. También faltaba lo que es la piel, igual tuberculosis de piel puede llegar a producir. Todos son órganos que necesitan constantemente oxígeno, donde su manifestación clínica va a ser lo que es la expectoración, sudoración nocturna, lo que es la fiebre, pérdida de peso, hemoptosis, disnea, anorexia, caquexia, depresión. Vamos a empezar con las características clínicas de la tuberculosis. Siguiente, por favor. Carl, por favor. Si bien sabemos, fisiológicamente se divide en una primaria y una secundaria. Vamos a hablar primero de la primaria. La primaria suele ser una persona o el anfitrión que no es inmunizado, pero la persona no está de alguna manera expuesta.
tampoco está sensibilizada. Casi el 5% desarrolla la enfermedad y no suelen ser infectados, pero algunos desarrollan una enfermedad clínicamente significativa, lo cual el organismo puede provenir de algún mecanismo patógeno y el individuo puede llevar a reprimir la enfermedad. Suelen ser progresivas, pero a veces no. Suele parecer a una neumonía bacteriana con una condición lobular de adenopatía y un desgarre pleural. Entre algunas manifestaciones clínicas, podríamos decir que esto se le llama o se le dice un síndrome infeccioso. Claro, se cura solito, pero puede llegar a dejar un nódulo al que se llama la lesión de Gauss. Siguiente, por favor. En la secundaria, afecta al anfitrión, claramente ya ha sido expuesto y puede manifestarse después de la primaria debido a que los ganglios no cumplen la función y no se puede llegar a identificar cualquier tipo de síntoma. Esta se puede volver una infección latente o puede ser después de una infección latente. Estas suelen afectar hasta que los bacilos empiezan a ser más grandes y son virulentos, capaces de desordenar todo el desequilibrio o pueden producir un desequilibrio. Sin embargo, sus manifestaciones clínicas de la secundaria, ahí vamos a encontrar malestar, anorexia, pérdida de peso y sudoraciones nocturnas. En un diagnóstico se puede permanecer lo que se le puede pedir muestras de esputo, medios de cultivo o un PCR. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Cuando hablamos de un individuo con VIH, claramente estas personas son vulnerables debido a que tienen el VIH, lo cual reduce a mayor cantidad lo que son las defensas y claramente son susceptibles. Pueden llegar a presentar lesiones focales y claramente la cavitación. Estos presentan con mayor frecuencia lo que es el esputo